Bienvenidos al Space of Lupe Castro, el podcast donde exploramos la creatividad, la sostenibilidad y cómo los creadores pueden crecer su marca sin perder su esencia. Hoy tengo una invitada especial, Patricia Caro. Hola, ¿qué tal? La conocí cuando hacía gorros de patchwork, así que hace tiempo con retales, y desde entonces ha visto cómo ha ido afinando la marca increíblemente hasta llegar a Dark Heaven, que es la nueva propuesta que tiene hoy en día. Que es una colección que ella enseñó en Gran Canaria Moda Cálida este pasado año, ¿no? Octubre. Era octubre. Sí. Y que es un swimwear gótico, una cosa que yo de verdad no había oído antes, creo que nunca lo he visto. Creo que la única persona es Rick Owens, pero no es tan, really. No Rick Owens tanto. tiene ese lado, ¿no? Un Es poquito. como más avant-garde. Ya, es más avant-garde. Lo mío tampoco es súper gótico, pero es Pero tiene su, alternativo. sí, es distinto. Eso es Sí. una cosa nueva y muy divertido en lo que es la pasarela de Gran Canaria, Moda Cálida, que generalmente es un poquito más clásica. Entonces, hablamos de la evolución, de contradicciones, que es lo que tú haces mucho, y de que y qué es lo que pasa cuando no encajas en algo. Entonces, del patchwork al techno swimwear, ¿se puede decir? No sé. Sí. Cuando te conocí así en los retales, ¿no? De los buckets, en los conjuntos, que yo tengo uno, por supuesto. Ahora estás presentando Dark Heaven, que es completamente distinta. Número uno, de bañadores normalmente son más sleek, más cortados, entonces más específico, no es tan como abierto. Entonces, yo no sé cómo llegaste ahí, la verdad, porque no es una cosa que uno puede decir que es una evolución, porque era moda, no había baño en lo que tú hacías, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo pasó esa transición y tan rápida? Porque lo hiciste La verdad bastante que sí, que rápido, fue súper rápido. Yo empecé pues junto con Nekamai Club, Sí. con los retales de ellos, porque tenían la tienda vintage. Pues hacíamos gorros, luego nos pasamos a hacer pantalones, camisetas. Y justo fue con ellos con los que decidimos empezar a trabajar en un proyecto de baño, porque ellos tenían bastantes bañadores vintage de los 90 y tal, y no sabían qué es lo que hacer porque quizás tenían el elástico pasado, Sí, siempre pasa. había alguna zonita que estaba mal. Entonces, yo en la escuela, cuando estudié, había estudiado baño también. Entonces ya me había hecho mis bikinis y tal. Digo, bueno, podemos probar a hacer pues bañadores nuevos. Entonces lo que hice fue coger todos esos bañadores, les corté todo el elástico al milímetro para aprovecharlo lo máximo. Las zonas que estaban mal pues las quitamos. Y luego todos esos tejidos los uní pues con tejidos nuevos, con negro para unificar un poco porque eran bañadores con muchos estampados, colores y tal, Sí. entonces para unificar. Y más un poco de llevarlos a mi estilo porque me encanta el negro y tal. Y, y sacamos una colección súper guay. Sí, El forro es nuevo, era todo nuevo menos los tejidos. Y eran piezas únicas de quizás una talla M, pues había una combinación. De la siguiente talla M había otra combinación. Es que eso Entonces fue súper guay. no duraron, yo no lo vi. No, ni pude ni como dejar olerlo porque Sí. es que no los vi, eran increíbles. Y estaba súper guay porque sacamos, fue un trabajo increíble. Me Sacamos la imagino. talla S, la talla M, la talla L y la XL. Y súper guay. Había variedad. Y Pues quedaron no súper guay. duraron, porque yo no creo que ellos a lo mejor tendrán una pieza, pero la guardan como una cosita de ejemplo, porque no Algunos creo. se guardó, algunos se guardó. Sí, sí, por eso te digo que no creo que tengan Sí. mucho. Además que tú ya eso lo habías estudiado, tú hiciste estudios de fashion, ¿no? De Claro, moda. sí, sí. ¿Y era Ya aquí o tenían aquí. lo Sí, hiciste lo que sí hice fuera fue un trimestre o un semestre, creo, en Roma, en el Instituto de Moda de la IED, Ujú. en Roma. Y luego las prácticas finales las hice en Londres. Ah, Entonces, claro. es lo único así de fuera que hice. Pero el resto lo estudié aquí y un poco autodidacta, con Está bien. internet también. Bueno, claro, pero eso está súper bien, ¿no? Para hacer Sí. eso.
Entonces por ahí empezó. Claro, y luego Gran Canaria Moda Cálida sacó el Summerland, que es como era un market para Sí. verano, y tenían como su propia pasarela también. Entonces yo iba a participar, pero no iba a hacer la pasarela. Y me convencieron, digo, vale, tengo una semana y media para hacer algo. Entonces fui a la tienda de aquí, compré licras que me gustaban y hice una colección súper pequeñita y fue como que lo presenté allí. Y ya para el próximo, al año siguiente, perdón, ya diseñé una colección más pensada, con un concepto más fuerte y tal. Y sí que mandé a pedir ya licras sostenibles afuera, me presenté a Moda Cálida, me cogieron y ya presenté como oficialmente la primera colección. Y el baño está guay porque son piezas pequeñas y como yo estoy sola en el taller, pues es viable que yo pues lo corte todo y lo haga todo. Y la ropa la aparté un poquito, así que sigo sacando algunas piezas, pero los bañadores es como lo que más hago ahora mismo. Sí, la Mm. verdad que me imagino que te lanzaste a hacer solamente baño porque tuviste un éxito en Summerland, ¿no? La gente Sí, te pedía o había... sí, la ropa de baño que yo hago es como súper alternativa en cuanto a los estampados, la estética de la modelo y el look entero. Entonces hay gente alternativa, pues que le cuesta quizás encontrar algún bañador que le pegue con su personalidad. Entonces quizás eso puede ser lo que faltaba un poco en toda la pasarela, algo más alternativo. Y me gustó, la verdad. No, y además que lo que yo vi era que era súper rompedor. A mí no había nadie haciendo ni Mm. algo parecido a mí en lo que es en el mundo baño. Yo no Yo he visto nada. sigo muchas empresas de moda, más moda baño y tal, y sí que son colores pues más normales. Hay algunas marcas que hacen ropa gótica. Sí, pero es Los ropa. bañadores son demasiado gótico estereotípico, Ya, por ya, decirlo así. No es un poquito más limpio, más sí. cuidadito. Sí que hay marcas que hacen eso. Pues si son góticos, pues un estampado de murciélago. Ay, no, Un eso lo vi. estampado Y digo, de oh. cruces. Y yo, no. No, no, exacto, Entonces exacto. hay que darle ahí como... Sí, y después yo creo que los que son así conocidos como más dark, mm, lo hacen tan, no le dan mucha importancia, solamente lo ponen porque tienen que ponerlo, ¿no? El baño. Ponen ujú. como una pieza tan Sí, que dices tú, bueno, eso tampoco puede ser hasta un, I don't know, un jumpsuit o algo, porque no tiene pinta de ser un bañador, es tan simple que ujú, tampoco le dan importancia ya, a lo que es la moda baño. Así que la verdad que veo que sí. en tu rango eres la única haciendo Gothic. No creo que la única, porque el mundo es súper grande y siempre Ya, I know, seguro que hay pero alguien que yo, pues no sé. Pero sí que en Canarias por lo menos, que maneja en la ese península creo, porque yo término lo he mirado. alternativo en baño y lo lleva más a estos terrenos, creo Y que sí. aparte de eso, que lo haces todo tú, Sí, cada pieza, que todavía me quedo como, oh my todo. God, ¿en serio? Sí, sí, sí. Cortar, confeccionar y Y las hacerlo. redes, la web, todo. Los ¿Qué? documentos de autónomo, gestoría. Sí, no, de todo el Tengo tema. gestoría, pero... Sí, sí, sí. Así Sí, sí, que es todo. bastante. Y te Sí. da, estás pensando, a lo mejor, yo sé que tienes la web, que acabas de sacar la nueva colección online. Ujú. Y la manera que tú trabajas es como hacer 2 o 3 prendas Sí, por talla y después sí. dejarlo como un stock y después ir a pedidos si te piden más o como... Claro, mi marca es pequeña, Mm, bastante pequeña, entonces yo económicamente no me puedo permitir pues comprar quizás un rollo de 200 metros para sacar pues de un solo modelo pues 10 tallas S, 10 tallas M, 10 tallas... Yo no puedo hacer eso. Entonces pido lo suficiente como para hacer dos o tres de un solo modelo, o sea, dos o tres S, dos o tres M, tal. Em, Porque no puedo abarcar más. Y tampoco tiene sentido, porque si no seguiría cayendo en lo que hacen pues las marcas más grandes, que es producir, producir, sí, producir. exacto. Me No, parece no. súper guay pues que hayan tres modelos, dos S, dos M, dos tal, y que la gente como tenga algo súper limitado, en verdad. Sí. No, y Y aparte de eso, que si necesitan otra talla, pues siempre te lo pueden pedir, ¿no? Me sí, imagino sí, yo, si es una talla sí. un poquito más grande o más pequeña, me imagino M- que... Mi rango va de la S a la 2XL.
Sí. que son Y los... también sé patronar a medida. O sea, Sí, exacto. sí, sí. ¿Y las Dilema. piezas se compran por separado? O sea, you can mix and match, ¿o cómo lo haces? Ese era un dilema en la página web, les digo, ¿qué hago? Porque hay muchas marcas que te venden como el look entero. Sí. Y yo pensé, digo, a mí a veces me gusta como mix and match. Mm. Mix and match. Mix and match. Entonces, pues compras la parte de arriba, compras la parte de Exacto. abajo. Entonces Y a lo mejor la el tallaje no mezcla. funciona. I mean, come Sí. on. También, sí, sí, sí. Entonces Sí. hiciste eso también. Sí, tuviste- en la página web tienes todos los tops, todas las braguitas y tú vas comprando lo que tú... Me parece ideal, me parece ideal. Y la talla que Que te quieras. vaya, porque Sí, claro, sí. hay gente que es normal. Quizás todo tienes eso. una S abajo y Sí, o una al XL revés, sí, arriba. exacto. Lo que Y tú quieras. también me di cuenta que ahora, claro, es ropa, ¿ok? Entonces me di cuenta que también tienes tops, Sí. entonces también estás haciendo, te ves haciendo como un look, un lifestyle, ¿no? ¿Lo tuyo más bien es un estilo de vida o solamente te vas a dedicar a No, sí, solamente? sí, quiero como expandirlo más. Sí, Sí. lo que al ser pues una marca pequeña vamos súper paso a paso. Vale. Entonces, Y poco a también poco. tienes joyería, lo vi, un poco de jewelry, Un ¿no? collarcito, sí, estamos empezando. Muy a lo tuyo, sí, cadenas, I don't Sí, know, pero sí. sí, sí. Sí, No lo traje hoy porque pesaba bastante, digo. sí. Pero dime un Pero poco sobre sí. la parte de sostenible, porque sé que eso le das tú mucha importancia. Entonces, los materiales, como aquí en Canarias no tenemos nada. No hay producción, o sea, no Nada. hay fábricas que fabriquen tejidos aquí. Sí, Entonces entonces, hay que buscarlo fuera. Yo de momento estoy trabajando con una empresa de País Vasco sí, que imprimen licra. sí, Entonces imprimen con una tinta pues sostenible. Ahora mismo no me sé los componentes exactos, pero sostenible. Y la licra en sí venden varias licras, pero yo cogí las recicladas. claro. Entonces tiene como un tacto diferente Pero todavía tiene y la misma calidad. Sí, dura un montón, sí, sí. vale. Yo Y siempre me hago bañadores para mí los y los llevo pruebas. a la playa, a la piscina y Y los te... testeo. Sí, sí, no, eso es importante, es Aguanta, importante. aguanta. Es importante. Sí. Y cuando se refiere a lo de que es reciclado, porque lo tengo que preguntar, porque como ha habido, tú sabes, siempre hay alguien que está contra Es el rollo complicado. de reciclado, que si eso da, es peor para el ambiente, aunque de verdad no sé por qué se centran en el reciclado, porque como ya tú sabes, todos los bañadores están hechos de lycra y tienen plástico, porque a mí, en ese componente Sí. siempre hay, así que no entiendo, pero te has venido, te han preguntado también por ese tema De de recycled. momento, de momento no, pero sí que es un tema complicado y que hay que como que investigarlo muchísimo. Porque sí que es verdad que hay licras que están hechas con plásticos desechados. Y claro, yo no sé el proceso químico que llevan a cabo. Pero claro, tú luego cuando cortas los bañadores, pues suelta, el tejido siempre suelta algo. Entonces, quieras o no, siempre se Va a soltar. escapa algo, ¿no? Sí, pero la cosa Entonces, es que se escapan todo. I mean, come claro, on, sí, no es sí. que sea solamente en Sí, sí, recycled. sí. Si llevas alguna prenda que se le sale alguna hebra o algo, ya eso es No, ya. contaminación. Sí, Son hebritas de, sí, pues algodón, nada, pero sí, poliéster y exacto. tal. Y claro, por ahora Entonces, el algodón en bañadores como que es no. complicado Sí, porque no se secan. no, La característica de la licra es que se seca rápido y estira. Entonces exacto. ahí pues, De algodón o lo que es también lana, porque antiguamente, ya sí, sabes, mi también. historia era de lana, más o Sí, menos. sí. Lo único que pasa es que pesa muchísimo eso para hacer en plan... Ahí entra pues la tecnología y el I+D Sí, exacto. en mejorar todo eso. Y si añadimos el factor de no megaproducir, Claro. producir en masa, pero un montón, 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 pues reducimos un poquito más. Sí, Y las no. marcas pequeñas, que aquí en Canarias hay montones, Sí, las marcas de Gran Canaria Moda Calidad, lo hacen todo aquí y no son producciones increíbles. sí, son de autor, así que Entonces, más o menos. la contaminación es menos. Hay muchas maneras de ser, creo yo, sostenible Es una cosa que te y importa hay que ir... muchísimo en Sí, tu sí, sí, trabajo. sí, sí, Lo sí. tienes claro en ese plan, porque hay mucha gente que Sí, empieza con la idea de sostenibilidad y después no, es que no hay otro. no hay plan Hay B. unas montañas de ropa, creo que era en Chile, Mm. increíble. Sí, sí, Es que sí. no
no Sí, tiene sentido. no le ves No. la idea. Eh, Y lo encuentras más creativo, me imagino, ¿no? También, sí, Es sí. mucho más... Te obliga a, cuando tienes unas boundaries, Sí, te obliga como a ser más sí, es verdad. creativo. Sí, Está que es súper más guay. divertido también. Sí, cuando tienes que hacer un bikini con patchwork es como, tardas más, sí. Pero te obliga a utilizar pues los cachos que tienes y los utilizas al final. Sí, Dice, tú esto es imposible, es como, no, sí, ponte ahí a hacer sí, puzzles sí. y es súper guay. Sí, sí. Sí, A mí eso lo encuentro frustrante, pero para una persona como tú me imagino que no, lo me encuentras encanta. divertido. Sí. Otra cosa que quería preguntar, porque sé que tu última colección está Mm. inspirada en un DJ, Mm. Sarah Laundry. Entonces, ¿por qué un DJ? Tampoco, ¿sabes? Normalmente es una persona mítica o alguna cosa así, O o algún algo. paisaje, algún Sí, destino. sí, o alguna Sí, persona que ya no existe, pero esta mujer existe sí, y tal. sí. Entonces, ¿por qué ella? A mí, yo no la conocía de nada, entonces me puse a oír la música. Entiendo que no es gótico puro, duro a No, lo ella es antiguo, más es más como, hard techno ya, ya, y oscuro. psychedelic, y de verdad Sí. que me gustó mucho, pero porque a mí de repente aquí vino alguna vez esta chica, o... No, no, es curioso porque no sé si fue un mes antes de presentar el proyecto para Moda Cálida que te Mm. seleccionan y tal, yo no tenía nada, no Oh, tenía wow. nada, ni inspiración, me estaba agobiando, digo, es que no sé lo que hacer. Y no sé cómo la encontré, ya no me acuerdo si fue por Instagram, por Spotify, por YouTube, nada. Y la encontré y la empecé como a escuchar y digo, guau, este es el tecno que a mí me gusta. Porque escuché otros tecnos, otros géneros y tal, digo, ay, le falta algo, que me quedo dormida. Entonces la encontré a ella, digo, yo, este está No, no, qué guapo. guapa. Sí, sí, sí. Entonces la empecé a escuchar y me miré todo el Instagram, digo, esta mujer es increíble. Es como súper oscura, Mm. pero minimal, elegante. Sí, es verdad, Entonces es digo, elegante. resueno mucho. Entonces, una tarde escuchándola, estuve 4 o 5 horas con los cascos puestos, Oh my God. escuchándola en bucle y diseñé toda la colección. No me digas. Entonces digo, Esto lo sabe ella, por casualidad. no, Yo creo que eso lo tienes que decir, porque a no, no, mí no. viene that's inspirational. Sí, sí. Está bonito. Y saqué todo, puse algunas cositas que, pues, que ella suele llevar, el vestido y tal. Y, y saqué todo, después el print. Hacía tiempo que quería hacer algo más psicodélico y tal, entonces salió el print súper guay. Y la parte pues tropical de mi Sí, concepto tropical goth es los colores del estampado, así como más fluido, psicodélico y tal. sí, Y el gótico pues más el negro, la estética, las sí, cadenas, muy. el brillo, como más así. Y la colección salió ¿Las súper has oído rápida. en vivo? Y Ah, fui, ¿fuiste a verla en vivo? fue una locura porque ella tocaba en Madrid, en la discoteca Fabric, Sí. un sábado por la noche. Entonces yo y mi amiga nos cogimos un avión el sábado por la mañana, fuimos, nos quedamos en un hotel, fuimos a verla y al día siguiente nos volvimos y estuvimos sin dormir 27 horas. Oh my God, eso es fandom. 27, sí, 27. Yo no creo que... Sí, sí, la vimos y ya fue como, Pero ya me puedo ir. expectativa buena, ¿te Sí, pareció sí, increíble? no, súper. Bueno, a ver Sí, si sí. vienes una vez a Canarias. Aquí hay A ver. muchos festivales, a ver. Sí, la verdad. Sí, Suele ir a Península, a sí, no, hacer claro. cositas y tal. Y ella Pero es Canarias no alemana, le... ¿verdad? Dime. Alemana, ¿eh? ¿O no? No, No. Ah, investigando sobre es ella, es verdad. de Texas, Oh my God, es de americana. Texas. All Sí, right, sí, sí, okay. sí. Y ella empezó a ser DJ por cuenta propia, en plan, aprendió ella sola y ahora tiene su propia productora y maneja ella su carrera. Entonces, Está súper guay. yo sé que a lo mejor, bueno, no, ya estarás ya pensando para este año. Esa ya está pensada. Ya está. Wow. Fue Vale. esa, la de este año, que no voy a decir nada. No, no puedes decir nada, yo lo sé porque claro, Sí, todavía lo vas a hacer en modo cálido. claro, sí, hay que presentar todo el Sí, sí, proyecto y tal, vale. pero me llegó todo a los 3 días de terminar octubre del año Ah, no me pasado. digas, ¿tuviste una A los inspiración? 3 días, ¿Te dio la vibra? sí, digo, Wow. ya está. Vi a la modelo caminar y digo, voy a ir por ese lado. Así que no vas a ser siempre, tienes siempre una historia distinta, te basas en una inspiración, ¿no? Dentro de lo tuyo, Yo claro. espero que llegue un poco. Sí. No, no es que tenga planeado
de aquí a 5 años todos los temas, no. No, ya, depende de lo que estamos viviendo, Sí, como sí. debe ser, la verdad. Sí, Que me sí, es imagino que es que... tu Y trayectoria. me da miedo a veces porque digo, Ah, ¿cómo? se me ocurrirá algo. Sí, Pero sí, siempre. Sí, sí. that's really Siempre interesting. llega algo. Sí, lo que no te da miedo. Yo no puedo creer que no te dé miedo. A mí me daría un ataque de nervios y más Me da un poco de nerviosa, ansiedad, peor. pero ya luego Sí, no, vamos claro. fluyendo, porque si no, Sí, cuanto más no. tensa estás, como que No, no, que te menos viene fluye. menos, por Sí, supuesto. sí, Eso sí lo es. sí. Por ejemplo, otra cosa que te quería preguntar, diseñar para artistas o más o menos diseñar para ti. Eso cuando estás pensando, piensas un poco Ujú. sobre el tema de a quién estás diseñando, ¿sabes? Como si fuera una Sí, persona, o piensas un poco, ok, no, esto me lo pondría. para cuando lo hago para Sí. artistas y tal, sí que hay que preguntarles, pues, para qué lo quieren. Porque también hace mucho, Sí, ¿no? De ese tipo de cosas. sí, Antes hacía, sí, antes pero hacía más, ahora estoy un poco más en el baño. en el mundo baño, pero sí que hay que preguntar, pues, para qué lo van a usar, si es para escenario, para videoclip, si se van a mover mucho, van a saltar, si necesitan mover los brazos, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya cuando llega, pues, el día del fit y si es algo más complicado que hay que hacer pruebas, pues se va probando, si hay que levantar los brazos y tal, y se va mirando. Es diferente a, pues, hacer ropa para el día a día, para mí, que es, pues haces un pantalón y ya. Pero si ese pantalón tiene que la persona saltar, Sí, correr, tal, tiene no que sé tomar qué, en nota. no lo puedes hacer muy Y justo. cuando tienes inspirado, por ejemplo, ahora Mm. con lo que estabas haciendo, bueno, o el que vas a hacer que no nos puedes decir nada, ese, ¿tenías en mente la persona o no? No, más el concepto Mm. y ya pues te vas imaginando a la persona y a medida que te lo imaginas pues vas metiéndole styling, en plan pues un collar así, un tal. Pero para ti es muy importante, ¿no? Tener la persona en mente, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, porque al final pues se lo va a poner alguien. Sí, O sea que... exacto, exacto, exacto. Y tú crees que la primera parte que estabas haciendo con el Karma, eso te dejó y planear un poco lo que era importante del cut y el corte y eso para lo que estás haciendo ahora? ¿O es más bien lo que tú ves que te pondrías tú o se pondría un cliente? Por ejemplo, muchos de ellos son cortes atrevidos, vamos a decir, Sí. atrevidos y altos. Sí, con ellos estuvo guay porque experimenté un montón Sí. pues las prendas patchwork y tal. Y ahora sí que estoy más investigando qué es lo que es Patricia Caro y qué prendas y qué estilo y tal. Entonces todavía estoy Sí, en porque ese sí me proceso. fijé que habían cortes, bueno, Sí, vale. cuando haces, por ejemplo, una colección de baño, tienes que pensar en distintos cuerpos y en distintos gustos y qué es lo que la gente pues quiere. Tendrás clientas que quieren una tanga con un triángulo súper chiquitito, querrás otra clienta que quiera una braguita alta, como más tapada, entonces tienes que ir, que la colección esté rica en formas Y me di cuenta y que en todos eso. son soft, no tienes nada armado. Eso es tu plan, De ¿no? momento no, ¿Te lo planteas? sí, algún aro, alguna cosita así, pero de momento la maquinaria que tengo tampoco es muy, como muy Sophisticated. súper profesional para coser todo, porque Es horrible eso, las yo copas, esos rollos, es horrible. cuando estaba estudiando sí que hicimos copas, hicimos varillas y Mm. tal, y es complicado para que quede un acabado como de corsetería, que quede bonito. Pero después me quedo pensando que es material extra, es un Sí, metal además que no hay extra. nada. Hay algunos bañadores que tienen aquí una pequeña ballena para la Sí, estructura. Y luego mi mente sostenible dice, "Buah, es que es un montón de cosas que hay que meterle". Entonces, tampoco, sí ¿verdad? que es verdad que en la vida personal uso más bañadores más sencillos, que no tengan tanto relleno, ni copas, Sí, es que ni ha cosas de esas, cambiado también mucho como la... más cómodo. Y pues contaminas creo que un poco más, Sí, sí, es creo. verdad. Yo no he visto Me ninguno. encanta un aro y una copa, y sí, sí, sí. Pero de momento, Y sí, en estos momentos yo no he visto nada. Creo que están algunos chicos haciendo algo con plástico hecho en moldes de estos que se hacen ujú, con un plástico que no es ese,
maíz o algo así, Vale. que te hacen trocitos, pero todavía está en un punto tan excesivo que tampoco creo yo que... También incluye aquí, cuando estaba haciendo lo de los bañadores con Ecamay, que los estaba cortando y tal, pues corté un montón de varillas, un montón de ballenas pequeñas y todo eso, pues lo tengo guardado en casa por si hay que usarlo en algún, Seguro que en se te algún ocurre custom, algo. pero sí que pues cuando tiras los bañadores eso, pues la varilla pues también se pierde y son No. varillas finitas. Y de momento no. Bueno, No descarto. sí. Sí, quizás con alguna varilla así de plástico reciclado, Sí, no sí, sé. porque vendrán, me imagino que Pero vendrán, ¿entiendes? Cada vez la gente sí, lo tiene más asimilado. es un poquito una guerra. Sí, Como entiendo que es sosteniblemente complicado, pero súper bonito. Entonces, sí, y hay sí, gente que necesita quizás sí. ese armado dentro del bañador. Sí, no Eso es sé, verdad. porque era agente para baño y lencería muchos años, Mm, una parte de mi vida. Entonces sé que al final del día, que tengas una copa grande o una mm, copa chica, el que no tiene formación algunas veces es el mejor porque mm, nadie tiene el mismo tamaño. Entonces, claro, no sé, y además que lo puedes utilizar por nightclubbing y otras sí. cosas, ¿no? Que lo encuentro más interesante, ¿no? Un Sí, doble yo uso. casi todos los bañadores me los pongo para salir de fiesta. Bueno, por eso tienes uno puesto ahora. Sí. Así que sí, me parece súper bien. Sí, encima Ah, aquí en Canarias que hace Canarias. tanto calor y estás sudando para aquí y para allá, te pones un bañador y ya Bueno, está. por eso está súper, súper práctico. Súper. Chicos, yo vi que tienes un bañador de chicos. Este año introducimos Yeah, it's poco a really poco. cool. Me parece muy bonito. Me lo estaban pidiendo, ¿eh? Sí, sí. Me lo imagino porque el estampado es bonito Mm, y a lo mejor se quieren... sí, y ya para el próximo año pues miramos a ver si metemos alguna Sí, piecita más. es distinto, me imagino, ¿no? El patrón para chicos y... Sí, sí, cuando estábamos estudiando, sí que recuerdo más que lo hacíamos más enfocado a chicas. Sí que es verdad que en la clase éramos bastantes chicas. Y los chicos que habían, pues buscaban ellos el patrón y tal. Pero sí es más fácil. Ah, Pero ok. Sí, entonces a lo mejor en no me he esta metido ahí. próxima... ¿Sí? ¿Hay Sí, alguna sí. cosa más? A ver, a ver. Ujú. Entonces, otra cosa, a ver, porque tenía cosas... bueno, mm, después de Dark Heaven, me imagino que cada colección que tiene va a tener su propio nombre, ¿no? Así que... Sí. Ok. Entonces, ¿hay algo nuevo que te emocione especialmente? Yo sé que no puedes decir algo, pero en tus nuevas colecciones, porque esta fue súper, fuerte. Dark Heaven Sí, es fuerte. ¿Tienes alguna cosa que sí. puedes desvelar sin quitar eso? Que te entusiasma para hacer otras colecciones Ujú. que no sea solamente baño. Me imagino que hay ropa. Sí, la colección pues, que presentaré la tengo pensada también es como una colección de ropa combinada con Sí, los como que bañadores. Es todo está como muy resort wear un poco, ¿no? sí, es Sí. como una entera, pero por partes. Okay, that's cool. Entonces, sí que voy a seguir investigando un poco mi concepto del Tropical Goth, I que es love that como un mix idea. de mi personalidad, porque Canarias. me encanta todo lo gótico, el negro, y vivo en Canarias. Sí, I Soy know. del sur encima, Sí, sí, no, ya sé. Wow. y desde que tengo 5 años tengo un cajón para los bañadores, y entonces Sí, eso es muy investigar un canario, poco ¿eh? ese mix de personalidad y sacar como el Tropical Goth. Entonces vamos a ir un poco de momento por la parte un poquito más oscura. It's really Entonces estamos exciting. yendo un poquito por Pero ahí. yo creo que Quizás vas a volvemos. crear una cosa nueva, porque ¿tú has visto esa palabra utilizada en cualquier otro diseñador? Porque yo no lo he visto. Em, Tropical Goth. Hay como un hashtag en Instagram, Pero eso es más pero bien de personas, ¿no? sí, sí, sí. O música, a lo Mm, mejor, o No he something. investigado si está registrado, la verdad. Pero sí es un concepto Además que que yo pega súper me bien con inventé. canario. No, pero súper bien en Sí, Canarias sí. porque, en fin, bañadores, Aquí, color, sol, it's aquí en kind of like Canarias black. hay hay una cultura alternativa pues también fuerte. Sí. Y toda esta gente pues quizás tiene que comprar ropa afuera porque no encuentra algo que le guste aquí. Bueno, Y las personas alternativas también tenemos si tienes que nuestro huequito. meterte en sitios como Alemania y eso, que de verdad que Viviendo ahí en viendo... Londres fue súper, súper guay. Sí, me lo O sea, imagino. fue increíble. Encima vivía a 10 minutos de Brick Lane, Ah, sí, donde entonces todas las más... tiendas vintage y tal, y súper guay. Sí, no, me Deseando imagino. volver.
No, no, me lo imagino, me lo imagino. Sí, sí, sí. Pero por ahora, la manera que tú haces todo lo que es la marca es a través de... De internet, de redes, sí. ¿te planteas hacer un modelo donde también vendes a tiendas y al por mayor o es una cosa que Al por vez... mayor no creo, porque creo que no va con la filosofía mía de no Sí, producir un entiendo. montón. Vender en tiendas quizás, pero yo creo que más... Tipo cuna, que tienes tu propio sí, corner dentro de... algún corner, algo de Que eso, tú sí. lo gestiones tú misma y es tu marca dentro de una tienda, más o menos. Sí, también. Ujú. Sí. Ir como a Madrid también a hacer algunos eventos allí para que la marca pues se mueva un poco. Sí que ahora pues estoy en un momento vital que tengo otro trabajo, estoy con la marca, entonces no me puedo No sé cómo mover lo haces, mucho. darling. No sé cómo lo haces. Para eso Ya. parece que es increíble, ¿no? Sí, sí. Y muchas gracias por también tener tiempo de venir Nada. aquí al Space, que es increíble, sí. Es complicado. Pero sí que eso, quiero dar un poquito el salto a Madrid para que la marca también se Sí, conozca claro, allí y me parece tal. más normal. Y Pero también pedidos internacionales a cualquier... sí, 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 sí. Y nada, trabajando estamos. sí, no, no. Y nos puedes decir más o menos cómo ha ido ahora la nueva... cuando salió, porque era hace unos días, ¿no? Sí, salió hace poquito, Bueno, súper entonces, guay. sí, 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 buena, súper. buena La gente preguntándome por tallas y... tallas y tal, y yo pues personalmente pues les digo, déjame tus medidas y te voy diciendo qué tallas y tal. Y ahora estoy pues en medio de la producción. Estoy ahí cortando y tal, Oh my entonces... God, esto va a ser lento y duro, ¿no? Sí, no, pero vamos a medio rápido. Ok, me alegro, porque Sí, eso sí. de que estás sola como me... De momento estoy sola, pero en un futuro también Piensas pues hacerlo. tendré ¿Y gente. siempre Sí. en Canarias? ¿Te vas a quedar, siempre estás en el sur? Esa es la Tu taller duda. estás en... Esa es la duda. Yo creo que sí, porque me encanta vivir aquí. ¡Yay! Una canaria que no quiere irse. Es que ya me he ido fuera bastantes Ahora. veces y es duro. Sí, sí. Es duro y luego viviendo en el sur tienes como la playa. Tengo 10 ¿Eres muy playas. playa entonces? Sí. Tengo 10 playas a las que poder ir. Tengo ¡Wow! una montaña pues detrás de mi casa que vas a caminar súper tranquila y es como meterme ahora quizás en Madrid. Creo que no, de momento. You don't know. Sí, me No lo alegro que sé, dejas de siempre la momento puerta aquí. abierta porque eso es muy importante Sí. en la vida. Yo siempre he creído que aquí en Canarias hay un montón de potencial y que podemos tener aquí pues todo, en Cosas verdad. increíbles, sí. Y hay espacio para montar pequeñas fábricas Sí. que hagan las cosas aquí. Y sí que es verdad que tenemos el inconveniente de que lo tenemos que traer todo aquí y hay que pagar Unas cosas. el doble de todo el I rato, know, eso. pero se puede. Sí, Yo sí, creo que sí, sí. no. Soy A- súper optimista, la gente me dice que no sé qué, no sé cuánto digo. No, Yo con yo creo tener que la es playa al bueno, yo lado. creo que es súper bueno, pero eso es lo que me hace gracia, porque Sí, normalmente la gente que está aquí quiere salir, ¿no? Pero mucho, ¿entiendes? No quieren, sí, piensan, oh, que conozco mucha gente que se ha ido a Madrid y no, dicen, sí, yo otra vez para allá, no, ni hablar. Pero es bueno saber, porque hay cosas maravillosas aquí, que la verdad que la gente Mm, tiene que pensárselo, ¿eh? Porque eso de levantarte todos los días y ver el mar, I'm sorry. ya. Eso Yo tiene, abro la puerta de I mi know, cuarto y hago así, digo, ahí está. oh, no, it's beautiful. Eso es un plus, Sí, sí. así que entiendo totalmente. Calidad de vida, que al final pues la gente que vive tanto en la ciudad se está como yendo un poco Ya, exacto, a y las afueras apagando un poco, sí, además encima, y fuera. Mm. Y el clima muy contenta. también, todo es un plus 100% canario, así que me Sí, alegro sí, que estés apostando por las islas. I think claro, it's great. porque si nos vamos todos, I nos know, quedamos aquí I know, solos. pero siempre vuelven, eso es lo único que sé, que todo Conozco el mucha mundo vuelve, gente que que se queda, ¿no? sí, se ha ido y luego vuelve. Yo Sí. estaba afuera, estaba bien, digo, no puedo más, me No, toqué no, ir. no, no, bueno, te entiendo con Sí, el mar al lado y las 10 playas que me estás diciendo, I really get it. sí, sí. Um, bueno, una cosa que me encanta también hacer, que son las preguntas así un poco rápidas, Venga. pero sin... Yo a veces me rayo, me trabo. Bueno, pero no tienes, ¿ok? No tienes que Sí, contestarlas todas porque sé vale. que a lo mejor algunas veces son un poquito... ¿pastel? ¿Lo saboteas o lo huyes? Pastel, El color, pastel. no, sí, sí, Pastel, pink, blues, me rosado, gusta, sí. pero Tengo una funda del móvil que es lila pastel, me bueno, también es encanta. un poco, actually, it could be, también podía ser un poco oscuro, ¿verdad? Todo se puede transformar.
Hay que darle ahí un poquito. Todo se puede transformar a la Sí, parte sí. negra. Sí, Oh, sí. God. Las Bueno, fundas de mi cama son todas florecitas, ¿en pastelitos. serio? Pensaba que ibas Así a como dormirte en plan... victoriano. Así, Ah, sí. Así victoriano. como florecitas, sí, sí. Ah, claro. Sí, el Súper gótico ecléctica. ese... Ya, Tropical ya. goth. Tropical goth. Ya. Sí, sí, sí. Un look tuyo que sirve para dejar a alguien sin palabras. Puede ser de la marca de tu nueva. Creo que el último vestido que salió el año pasado, el de Red, Ah, que ese estaba está como con precioso. pinchos. Ya. Sí, es tan Pero increíble que se lo puso. Ay, se me fue el nombre. Una exmodelo de Victoria's Secret, Ah, no me digas. Maxwell. Ay, no me acuerdo el ¿En nombre. serio? ¿Se lo Sí, quedó? No. Estela Maxwell. Y se No, lo- no, no, pero le encantó Y se lo puso para y uno. en el momento de yo terminé mi desfile Sí. y automáticamente no pude saludar a mucha gente, sino que entré corriendo porque había que arreglarle el bajo porque era como súper largo. Y tuve que conducir a Mogán Pueblo a coger a mi tía, traerla, porque era crochet. Oh my God. Entonces, deshicimos el vestido un poco a su altura, Wow. lo terminamos y luego pues se lo entregamos para que se lo pusiera. Y es cuando sale en el fotocall Sí. y salió súper bien y luego llevé a mi tía otra vez a su casa. A mí, Fue una locura. esto es lo glamuroso que hay detrás. Nadie lo sabe. Esto es lo glamuroso yo que creo hay que detrás de las marcas, ¿no? Sí. Que dices tú, wow, luce fabulosa. Eso Sí. No, pero tuviste que buscar tu tía para deshacer. La gente seguro que se dio cuenta que yo no estaba por ningún lado. Sí, precisamente. Nos que lo sacamos la foto con Minerva y con la misma hice una entrevista chica, rápida la y verdad le que- dije adiós a mis padres y tiré Pues para la adentro. verdad que me parece súper bonito y a que mis lo hayas invitados hecho, les ¿no? dije adiós y ya está. I know, but wow. Entonces entré para adentro y solucionamos Pero mira, todo. eso fue bueno que cogiste esa Sí, sí, oportunidad, sí. ¿eh? Porque te ha servido, me imagino, de poder Sí. poner fotos y eso con ella. Sí, le quedó súper bonito. Y creo que en una entrevista, porque luego vas Sí. leyendo todo, dijo que le encantaba y que era como un reflejo de su personalidad y tal. Y digo, Oh, how qué guay. exciting. Qué bien, qué bien. Yo qué lo bien. puse ahí en el perchero y digo, bueno, si alguien se lo quiere poner, pues Pero bueno. está bien, eso, Sí, además sí, que sí. a ti te gusta eso, ¿no? De Sí, customizar para está súper guay. diseñadores. Así que sí, es el Ese es el look. vestido que... Sí, sí, seguro. Tu estilo en 3 palabras que no usaría ninguna nota de prensa. Nota de prensa, así que nada clásico. Tu estilo. Alternativo, extravagante a veces Mm. y cómodo. O sea, Oh, cómodo. sí, 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 sí. Sí, porque a veces cuando una tiene como en la cabeza el estilo gótico, así con Sí, corpiños, súper... siempre son como cosas cortes No. un poco, Yo tiro más minimal, cómodo, pantalones largos, anchos, y siempre le puedes dar el toque más oscuro pues con la ese- actitud, los accesorios y tal, pero sí, sí. Ah, vale, ok. ¿Diseñarías algo que solo se entiende más en luces de discoteca? No. Yo hago ropa que para ponerse, porque Vale. si no... Sí, no, ya, no, pero bueno. Bueno, sí, Ok, ¿Berlín o Miami? Para ti. Berlín. Oh, really? Berlín. Bueno, yo decía por lo tropical Miami, ¿no? No, veo Berlín. Berlín es... Súper. Hay un par de clubs que ¿los necesito tienes, ir. los tienes pensado? Sí, hay que ir. God, es que, ¿sabes? Sí, es como sí. una... Miami está guay, pero siento que con tantos edificios es como muy No, plástico todo, sí. ¿no? No, me hace gracia No porque, sé. ¿sabes? Es una cosa tan extreme que de un lado eres dark, que me olvido que eres esa parte, y después eres canaria tropical, Sí. and it's like, what? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Me cuesta como... Pero en fin. Ese es el mix. ¿Qué canción no podrías en un desfile, pero sí en tu cocina? Eso es importante, porque a En lo un mejor hay desfile, a ver, yo creo que cualquiera así de latina, rollo Romeo Santos y tal, pues en un desfile quizás, si se mezcla bien con un tecno así interesante, puede quedar guay, Sí. pero de momento no. Y para cocinar todo el rato, claro. No me digas. Don Omar, Romeo Santos, toda esta gente. Oh, God, it doesn't work. No sé cómo haces Porque pues cuando estás creciendo en Canarias, vas a la verbena, vas a la fiesta. Yeah, I know, ¿Y qué but- escuchas? Pues merengue, salsa, ¿Ya? de todo. ¿Y después lo otro dónde viene? ¿De dónde viene? Pues de investigar y internet. Aquí pues cuando llegó internet, yo soy de los 90. Soy del right, 93. okay, ya. Pues cuando llegó el ordenador y tal, pues vas investigando y dices, yo, ¿esto qué es?
el Y te gusta el tecno, tal, sonido no y sé tal. qué, entonces investiga. Pero desde pequeña, pues salsa, merengue, la Sí, esa verbena, contradicción bastante claro, interesante, ¿verdad? Para una persona que no lo ha sí. vivido, la parte merengue no la... Entonces está súper guay, pues sí, unificar. Yeah, Soy eso y soy esto. Ya. yeah, pero lo haces tan, kind of, Sí, ahí, que todo el mundo lo puede ver, ¿entiendes? sí, sí. Yeah, es interesante. Um, mm, tu placer culpable y no gótico en el armario, pero ya no me sorprende nada, ¿eh? Tuyo. I mean, God. ¿Qué? Tengo muchísimas prendas de leopardo. Me encanta. Oh, really? Falda de leopardo, zapatillas de leopardo, un tote bag que me compré hace un día de leopardo, súper bonito. It's really, eso sí es Sí. verdad que no es. Es como más... Eso es Miami. sí, Okay. el leopardo, sí. Bien puesto, está súper guay. Sí, no, yo estoy de Si acuerdo. vas toda de negro con los zapatitos de Tienes que leopardo. meterle el negro de Tengo un una scrunchie también. Cuando me hago el skincare, el scrunchie. No me digas. Parece que voy a limpiar la casa. Ya veo, Sí, pero sí. es bastante marcado los dos Sí, sitios. sí. Entonces, yo creo que lo que nos falta es decirle a la gente para que vean tu nueva propuesta. Bueno, la nueva esperamos, pero la que tienes ahora, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? Vale. Lo bueno es que es tu nombre todo, ¿no? Sí, es bastante sencillo. Es Sí. Patricia Caro __ en Instagram. También estamos en Facebook, lo mismo, Patricia Caro. En mi bio de Instagram está la página web. Sí. Y en la página web pues, también puedes encontrar el Pinterest. Tengo el canal de YouTube, pero no hay Todavía no. nada dentro. Y ahí estoy yo Pero siempre. todo con tu TikTok nombre. también. Sí, Pero con tu Patricia Caro, __ casi siempre. Bueno, Sí, sí. pues nada, ahí. muchísimas gracias por A ti. estar aquí, te lo agradezco muchísimo. Y a todos, si quieren seguir oyendo estas conversaciones tan interesantes que tengo con estos creadores, siempre se pueden suscribir a el Space of Lupe Castro en podcast, Spotify o YouTube.